cómo no hablar de Jesús? Bueno, inclusive así no sea la mesa del Señor, pero no cómo recordar esa muerte, ese sacrificio. La vez pasada que estuve aquí, también hablamos de Isaías. ¿Qué capítulo? Uy. Isaías, capítulo. Muy bien, por allá lo han dicho. Entonces, y ahí vimos todo lo que Jesús hizo, porque era algo que iba a suceder 700 años después. Y vimos todo lo que hizo Jesús. Luego, la realidad hoy en día es que sabemos qué pasó con Jesús. Jesús, dice la palabra que Jesús fue maltratado, Jesús fue burlado, escupido, golpeado y muerto en una cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Y gracias a ello, Jesús nos dio salvación, nos dio esperanza de vida eterna. Hoy en día tú y yo estamos esperanzados que cuando partamos de este lugar, vamos a ir con Jesús, si es así, porque Él ya ganó eso en la cruz del Calvario. Y hoy en día existe la iglesia por ello. Bueno, yo siempre lo suelo decir, este tiempo no tendría ningún sentido si Jesús no hubiera muerto en una cruz del Calvario por nuestros pecados. Y como dije hace un momento, desde la llegada del Pentecostés fue donde nació la iglesia. Ahí la iglesia se empezó a reunir y es lo que hoy en día pues estamos nosotros en este lugar. Pero no hubiera tenido ningún sentido si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, yo pregunto, ¿cómo definirías tú ese acto? El acto de Jesús. ¿Cómo lo definirías? En una palabra. Escucho, no es retórica. Amor, muy bien. Fidelidad, muy bien. ¿Qué más? Sacrificio, o entrega, obediencia, generosidad. Buah, tiene, vamos, muchas palabras. Pero yo quiero destacar una de ellas y que la habéis dicho. Porque, Marcos, ¿tú amas a tu esposa? No, ¿qué va a decir? No. Muy bien. Marcos ama a su esposa. Marcos, ¿usted le obedece en todo a su esposa? Muy bien. O al contrario, ¿usted le obedece todo a su esposo? Bueno, pero ¿os amáis? Sí, gloria a Dios. Aquí hay más casados que me hacen la mano. Muy bien. La misma pregunta. ¿Os amáis? ¿Amáis a vuestras esposas? Sí, ¿amáis a vuestros esposos? ¿Y le obedecéis en todo? Esa es la pregunta del millón, como quien dice. Y los solteros, no os preocupéis, que el Señor es misericordioso. Ya llegarán los momentos que tengan que llegar. Muy bien. Entonces, ese es el tema, ¿no? Amor. Y no hay más grande amor que dice la Biblia que alguien ponga su vida por otros. Por eso es que nosotros exaltamos a Jesús. Porque Marcos puede poner la vida por su esposa, pero a lo mejor por mí no. ¿Alguien daría la vida por mí aquí? Y cambia la cosa, ¿no? Cambia. Claro, yo doy la vida por mis hijos. Si yo qué sé, a alguien les va a hacer daño, yo los voy a proteger, yo los voy a defender, porque son mis hijos, es mi amor, ¿no? Pero claro, si ya alguno de vosotros, digo, bueno, Señor, guárdalo, ampáralo, ¿no? Y esta es la realidad, o no es la realidad, esta es la realidad. Y ese es el amor. Pero claro, Jesús puso su vida por nosotros, nos amó, pero hay algo que a nivel personal pienso que sobresale ante todo ello, porque el amor no es suficiente. Por eso colocaba el ejemplo de que si obedecéis todo. Porque gracias a ese amor, a esa gran misericordia de Jesús, hoy nosotros tenemos esperanza de vida eterna, pero ¿sabes también a qué?
a la obediencia de Jesús. Si Jesús no hubiera obedecido, entonces esto no tendría ningún sentido. Tú y yo ya estuviéramos condenados, porque desde un principio Adán y Eva, que a ver si nos lo encontramos en el cielo y les pedimos explicaciones, pero Adán y Eva pecaron y desde ahí el ser humano quedó condenado. Ya está, abrió la puerta a Satanás y hoy en día tenemos un lío tremendo con el pecado y nosotros tenemos que estar batallando porque es la naturaleza del ser humano hacer lo malo. Como solemos decir, a los niños no hay necesidad de enseñarles lo malo, ya vienen con ello. A los niños y a toda persona hay que enseñarle lo bueno. Lo malo ya viene. El ser humano porque está contaminado, Satanás hace las suyas. Entonces por eso necesitaba esa obediencia de Jesús. Hay un momento que Jesús, como lo recordáis, Jesús dice, Jesús es Dios, Padre, pasa de mí esta copa. Porque cuando uno se presenta en situaciones complicadas, difíciles, uno no quiere pasar, el ser humano no quiere sufrir. Tener en cuenta que Jesús era 100% hombre y también era 100% Dios. Y entonces Jesús en la naturaleza humana, como todo ser humano, no le gusta sufrir, no le gusta pasar dolor. Y Jesús le dijo, Señor, si es posible, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando uno genera y pone en sí y rinde su voluntad a otra persona, es una cuestión de obediencia y de sumisión. Y gracias a esa obediencia de Jesús, entonces tú y yo estamos aquí. Tú y yo vivimos de otra manera o deberíamos de vivir de otra manera. Hoy en día yo sé que gracias a la obediencia de Jesús yo soy diferente y Dios me sigue cambiando y vosotros sois diferentes y Dios os sigue cambiando. Entonces la obediencia es algo muy importante porque sin obediencia nadie va a poder agradar a Dios. Hay un momento que Jesús, que el mismo Dios dice que Él se agrada más en ¿qué? En que le sirvamos a tope, en que nos sacrifiquemos por Él o en qué. Es que el mismo Dios dice, no, es que yo me agrado más, dice Dios, en la obediencia que en el sacrificio. Cuando hacían los sacrificios, los holocaustos, cuando sacrificaban los becerros, todo esto, sí, estaba bien porque Dios había pedido que lo hicieran. Y eso estaba bien, hacer sacrificios. Pero Dios decía, es que me complazco más en la obediencia. Porque en la obediencia está la bendición, en la obediencia hay un antes y un después en nuestras vidas. Por eso, yo no sé aquí cuántos aman a Dios, cuántos aman a Jesús, pero no es suficiente, porque nosotros tenemos que ir a la obediencia. Ahora, yo quiero hacer una pregunta y esta sí es retórica. ¿Cuántos piensan o están seguros que le están obedeciendo a Dios? Porque yo quiero que me acompañes, Marcos, a Marcos, no que me acompañe Marcos, sino el hermano no, digo, vamos al Evangelio de Marcos. Yo no vaya a ser que me la tire como la otra vez. ¿Lo tenéis? Vamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 hay una declaración, un solo versículo que encierra muchas cosas hermosas. Es más, esta declaración, esto lo que dice Jesús, que le dice a la gente, es algo que no solamente Jesús tiene la autoridad de decirlo, sino que tiene esa autoridad porque lo hizo. Jesús no solamente dijo que hiciéramos esto, sino que dio ejemplo de todo ello. Y está en Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos, ¿a quién? ¿Y a quién más? Y a la gente.
Muy bien. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya está, sencillo, como es Jesús. Jesús toma un momento y dice, bueno, ya está. Si tú lees un poco antes, estaba viniendo que justo le acaba de decir a Pedro, a reprenderle a Pedro diciéndole, aléjate de mí, Satanás, porque es que pones la mirada en las cosas de los hombres, no la pones en Dios. Y ahí hay una gran diferencia, porque Pedro o Jesús tiene que reprender a Pedro porque su mirada estaba puesta en los hombres, en las cosas naturales. Y cuando está uno puesto cuando sus ojos están puestos en las cosas naturales, entonces sencillamente no puede ver la realidad espiritual que Jesús quiere que nosotros veamos. Pero inmediatamente dice, vale, venga, venir cada uno. Entonces llama a la gente que lo rodeaba y a sus discípulos y le dice que si alguno quiere venir en pos de él, niéguese a sí mismo. Le dice tres cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son tres expresiones tremendas que, como dije hace un momento, Jesús las hizo. Porque Jesús se negó a sí mismo, Jesús tomó la cruz y Jesús siguió el camino que Dios le había ya determinado. Ahora bien, hay tres aspectos importantes que se requieren en la obediencia. Tres aspectos importantes que se requieren en la obediencia, porque no de cualquier manera nosotros le tenemos o debemos servirle al Señor. Y ahí está la primera de ellas. El primer aspecto es la autonegación. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, cuidado con esto. Jesús, y yo quiero que me prestes atención a lo que voy a decir, porque hay veces como que parece lo contrario. Pero Jesús no obliga a nadie. Jesús no va a obligar a que tú le sigas y que yo le siga. Jesús no va a obligarte a que seas obediente. Jesús no va a obligarte a que le sirvas. No va a obligarte. Él nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. Por eso Jesús dice, el que quiera. Si alguno quiere, si alguno está dispuesto, entonces va a tener que hacer tres cosas. Y la primera de ellas es la autonegación. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El tema aquí es que la autonegación se refiere a un rechazo, a una negación a uno mismo, a sus propias necesidades, a sus deseos de sentimiento. Puede implicar la subordinación de la propia voluntad, el sacrificio de nuestros intereses. Entonces, cuando uno se niega a sí mismo, está diciendo, mira, ya está, yo rechazo lo que a mí me gusta. Jesús no quería pasar por el sacrificio, porque Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. En lo natural, Jesús quería evitar pasar eso. Y eso no está mal, uy, Jesús, no. Lo que pasa es en lo natural, nadie quiere pasar por el sufrimiento, lo he dicho hace un momento. El tema de todo esto es que ahí está esa autonegación de Jesús. Vale, yo no quiero, pero yo sé que si es tu voluntad, yo lo hago. ¿Y cuántos de nosotros se autoniegan para servir a Dios, para obedecer a Dios? ¿Cuántos de nosotros es capaz de autonegarse? Yo escuchaba el día viernes, ahí en la iglesia en Pamplona, escuchaba un testimonio de una mujer y decía que esta mujer tenía un plan, tenía su día establecido. El día sábado había hecho unos planes y todo ello. Entonces le llama una de las responsables de discipulado. Entonces le dice, hermana, mira lo que pasa, como hemos estado en feria gastronómica y todo esto, entonces le dice, hermana, yo estoy aquí en la feria gastronómica, ha surgido una necesidad,
hay que ir al hospital porque hay que orar por una persona que nos han pedido. Pero yo estoy aquí en toda la organización de la feria gastronómica. ¿Podrías ir tú, por favor? Entonces la hermana le responde, hermana, es que ya tengo planes hechos, ya tengo todo organizado. Y claro, ¿y ahora? Entonces, dice que ella le habla al Espíritu Santo y le dice, pero ¿qué es más importante? ¿Tus planes o la vida de una persona? Esa es la música de fondo, ¿eh? No se preocupe. Y la hermana entiende y dice, ya está, voy a negarme a lo que yo tenía ya establecido y voy a atender la necesidad. Cuando fue a ese hospital, dice que esa persona se quebrantó delante del Señor, le pidió perdón, aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y tú dices, wow, eso no tiene precio. Pero ¿qué pasa? Muy pocos a lo mejor podemos decir, mira, yo lo siento, pero no. Entonces no somos capaces de autonegarnos a lo que a nosotros nos gusta. Jesús dice, niégate a ti mismo. Cuando está diciendo niégate a ti mismo, está diciendo niégate a las cosas que a ti te gustan. Niégate a las cosas que a ti te gustan, que a lo mejor no alimentan tanto tu espíritu. Cuando nosotros preferimos más estar en el sofá de casa que estar orando, si es que no has orado en el día, bueno, primera vez que vengo y no están hablando del ayuno, si vienen y resulta de que hay aquí un sábado ayuno, pero tú te quedas en tu casa y aquí están orando y clamando por tu vida y por la vida de la gente de Burlara, entonces tú no te estás autonegando. Porque a todos nos gusta quedarnos en el sofá. Yo le contaba ahora a Paola, yo me puse malo el día martes. Empecé con fiebre, entonces estaba preocupado porque ayer tenía que dar una clase de IBN y hoy tenía que compartir aquí con vosotros. Y yo decía, oh, Señor, y tengo que preparar 1000 cosas, y sentía fiebre. Y por primera vez con fiebre no me tiré a la cama, porque nosotros los hombres hacemos testamento cuando nos dan los catarros. No os ha pasado, bueno, más que todas las esposas suelen recordárnoslo, pero nosotros nos da el catarro, es algo muy extraño, chicas, no es solamente a tu esposo, es a todos los hombres que nos pasa. Nos da un catarro y la cosa nos debilita de una forma que tú dices, vamos, luego nuestras esposas tienen catarro, 40 de fiebre y están arreglando todo y tú dices, madre mía, ¿no? Cada uno en sus capacidades, cada uno en sus capacidades. No, ¿por qué? No lo sé. Son cosas muy raras del hombre. Luego nosotros estábamos activos en otras cosas, pero ten misericordia de tu marido, ¿vale? Atiéndelo, hazlo sentir, no lo hagas sentir débil, sino, bueno, mi amor, venga, tome aquí, yo qué sé, una agüita, no le des veneno, ¿no? O sea, agüita para que se pase un té, algo, ¿no? Algo caliente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, no, es que no me puedo quedar en cama. Yo tengo que, y entonces me pasaba un montón de horas en el ordenador porque tenía que preparar la clase y tenía que buscar del Señor también para ello. Que antes el Señor me ha sorprendido, no os voy a contar por qué, pero me ha sorprendido inclusive todo el tema de la palabra. Pero la realidad es que nosotros tenemos que autonegar a nuestro cuerpo, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. Muchas veces le damos cabida a las cosas materiales, le damos cabida a las cosas sentimentales y cosas que nos alejan del Señor. Las cosas emocionales, y yo alucino muchas veces con la gente cuando no se autoniega, no es capaz de negarse a sí mismo. No es por los demás, sino por Dios, por Jesús. Pero cuando yo pienso en lo que Jesús ha hecho por mí, digo, ¿cómo no negarme? ¿Cómo no negarme a levantarme, a buscar de Dios? ¿Cómo no negarme a ir a los tiempos de oración?
¿Tenéis tiempo de oración aquí? Sí, ¿qué días? Los miércoles, ¿no? ¿A qué horas? Vale. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, por 4, 24, tal. Hay unos 30. A las 8, bueno. A que los 30, 40 que hay aquí no está esto como el día miércoles. No, ¿no? Bueno. Ahora estoy totalmente seguro y no soy profeta, ni mucho menos brujo, ¿vale? No, nada de eso. Pero estoy totalmente seguro que muchos de los que están aquí y pueden estar un día miércoles. Pero ¿qué pasa? Como no nos negamos a sí mismos, como estamos más pendientes del partido, de la novela, de la serie, del cansancio, de todo, entonces decimos, no pasa nada si no voy. Claro que sí pasa, hermanos. Porque usted y yo somos hijos de Dios. Porque tú y yo somos discípulos del Señor. Y cuando somos discípulos del Señor, nosotros debemos que ocupar nuestro lugar. Hay que estar aquí, hermano. Y te dice alguien que antes no estaba en los tiempos de oración. Y el Señor me dijo, sin vergüenza, ¿qué haces ahí? De otra manera, sino que yo te lo... Para ir más directo. Levántate. Vete a la oración. Busca al Señor. Busca de mí. Ve ahí con los hermanos, porque una cosa es el tiempo de oración personal y otra cosa es el congregacional. Son cosas diferentes, hermanos. Y yo sé que alguno puede estar aquí, pero no se niega a sí mismo. Usted tiene que coger su carne y decir, venga aquí y nos vamos allá. Que eso es una de las cosas que vamos a terminar diciendo. Pero te tienes que negar a sí mismo. Si quieres ser obediente a Dios, esto es para ser no para, yo que sé, agradar a Paola, a los hermanos que están aquí al frente de la congregación, a vuestros pastores que ya están cada vez más integrados, creo que ya definitivamente en junio, a vuestros pastores, vosotros y yo tenemos que agradar al Señor. Está bien honrar a nuestros pastores, genial, honrar a los responsables, genial, pero tenemos que obedecerle a Dios. Y Jesús está diciendo, niégate a ti mismo. Niégate, porque cuando uno no se niega, sigue la corriente de este mundo, hermanos. La corriente de este mundo dice y hace lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer. Pero cuando uno se niega a sí mismo, entonces está siendo diferente a los demás. Entonces, si tú quieres ser obediente, te tienes que negar a sí mismo. Lo segundo, Jesús dice, no solamente dice niéguese a sí mismo, sino que dice tome su cruz. ¡Wow! ¿Qué es eso de tome su cruz? ¿Sabes qué es? Un compromiso. Cuando Jesús tomó la cruz, estaba ejerciendo un compromiso. ¿Sabes qué significa compromiso? Significa obligación contraída. Compromiso es obligación contraída. Y más ejemplo que nuestro Señor Jesús, no hay otro. Él tomó la obligación de ir a una cruz, de coger esa cruz y ser clavado en esa misma cruz por ti y por mí. Entonces, ese es un verdadero compromiso. Jesús llevó nuestras cargas. Jesús estuvo dispuesto a pasar por situaciones complicadas. Ahora nosotros no debemos hacerlo. Yo te quiero decir una cosa. Esto no es una opción. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice, todo aquel que me quiera seguir, entonces dice, todo aquel que me quiera seguir. Pero después, si me quieres seguir, tú tienes que hacer 3 cosas. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No es una opción, ni la primera va aparte, ni la última va aparte. Todas tienen que ir juntas. Pero es un compromiso. Tomar la cruz de Jesús es un compromiso que realmente tenemos que hacerlo si queremos ser obedientes a Dios. Tenemos que estar dispuestos a pasar por situaciones. Alguien le escuché decir, bueno, y en otras ocasiones yo también lo he dicho, que la gente cuando habla del evangelio siempre habla de que
o bueno, o muchos de los que dicen cosas por ahí, que el evangelio te va a solucionar los problemas, que el evangelio va a llegar, va a sanar tu salud, tu economía, tu matrimonio, va a cambiar la realidad, vas a ser feliz. Y en cierta parte eso tiene algo de razón. Pero el evangelio no es, el evangelio es arrepentirse, aceptar a Jesús en el corazón y seguirle, obedecerle. Ahora lo otro viene como consecuencia de tal cosa. Pero el evangelio no es todo risas, alegría. El evangelio es sufrido. Y vamos a tener que pasar por cosas. Lo único y la diferencia es que cuando nosotros pasamos por esa realidad, entonces nosotros vamos a sentir la paz y el gozo de Dios. Y eso es lo que nos va a hacer diferentes. Pero nosotros tenemos que comprometernos con ello. Sí, vamos a pasar situaciones. Alguien también decía, digo, tiene toda la razón. Tú sabes cuando estás bien con el Señor. Cuando estás tú bien con el Señor, te pasan muchas cosas que no quieres que te pasen. Y eso cuando no te pasa nada, pero que te sientes vacío, entonces ahí es donde tienes que prestar atención, porque puede que entonces no estés bien con las cosas de Dios. No hay un compromiso. Y un compromiso tiene uno que pasar por situaciones complicadas. Y como dije, es una obligación contraída. Tome su cruz. La cruz, la cruz que tomó Jesús, que era de madera, seguramente pesaba mucho. Y cuando uno toma su cruz, tiene que estar dispuesto a llevar cargas, a llevar cosas pesadas. Y cuando las cosas están pesadas, cansan, duelen, las articulaciones se resienten. Aquel que hace ejercicio, cuando queda al otro día que le duele todo el cuerpo, porque ha llevado carga, ha hecho esfuerzo. Y en lo mismo pasa en lo espiritual. Si tú y yo llevamos carga, entonces vamos a llevar y a ver que hay cosas que nos van a doler, pero que valen la pena. Valen la pena, hermanos. El compromiso hacia Jesús y a la obediencia vale la pena. Y por último, Jesús dice, tome su cruz y sígame. Y sígame. ¿Sabes qué significa eso? Determinación. Determinación. La determinación es una firme decisión. No es una decisión solamente. Porque tú y yo aquí podemos tomar muchas decisiones, pero que muchas de esas decisiones no terminan siendo determinadas, no terminan siendo ejecutadas. Y el tema es que muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas conforme a Dios y lo que Dios nos está pidiendo, pero no terminamos de ejecutarlas. Entonces no hay una determinación. Tomamos decisiones, pero no nos determinamos. Entonces es una firme decisión de perseverancia en el camino, especialmente en la relación con la voluntad de Dios. No solamente implica esa decisión, sino también esa perseverancia. Tú y yo tenemos que perseverar en las cosas de Dios. Como dije hace un momento, la determinación tiene que llevar a decir, ya, me niego a esto, como puse el ejemplo de la oración, me niego a estar aquí y me determino a ir. Y el determinarse es que tú vengas a este lugar. Esto es un ejemplo, ¿vale? Que te estoy colocando de la oración. Pero nosotros tenemos muchos frentes abiertos donde tenemos que determinarnos. A lo mejor tú te tienes que determinar en la santidad. A lo mejor te tienes que determinar en un ámbito general de la obediencia. Te tienes que determinar a servirle a Dios, a consagrarte para Dios, a servir como debe ser a Dios.
Y la determinación hace que tú y yo podamos crecer espiritualmente. Sin determinación no hay crecimiento espiritual. Sin determinación no había salvación. Y Jesús se determinó a ir a una cruz del Calvario. Por eso tú y yo estamos aquí, hermanos. No hay otra. Jesús murió en una cruz y tenemos esperanza de vida eterna porque se determinó. Si Jesús no se determina, no sé qué hubiera pasado en la humanidad. Lo cierto es que se determinó y hoy en día le exaltamos a Él porque se determinó. Y determinarse no es fácil. Porque cuando uno se determina, muchas veces está negando a sí mismo, le duele las decisiones que está tomando porque sabe que a lo mejor no le agrada mucho a uno o a otra gente, pero sí le agrada a Dios. Y cuando uno agrada a Dios, Dios respalda. Eso es lo que siempre tienes que tener en cuenta. Cuando uno se determina a obedecer a Dios, hay respuesta de parte de Dios. Hay respuesta. Hay muchas situaciones que a lo mejor, y lo siento así, que hay muchas situaciones que estáis esperando de parte de Dios, pero que no llegan aún porque no os habéis determinado. No os habéis determinado y tenéis que hacerlo, porque si no os determináis, no vais a poder ver la mano gloriosa de Dios. Escucharme bien, si no os determináis, no vais a poder ver la mano gloriosa de Dios. Y cada uno, el Señor estará hablando conforme la realidad. Pero tenéis que determinaros. Tenéis que dar un paso hacia adelante y decir, Señor, quiero ser obediente. Y la obediencia es en todo. En todo. No es una parte y otra sí. La obediencia tiene que ser en todo, hermanos. La obediencia siempre trae bendición. Yo no sé a lo que te está llamando el Señor. Sinceramente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que tú y yo nos tenemos que determinar en hacer cosas para que Dios se siga glorificando. Porque Dios lo quiere hacer. Pero entonces si seguimos de esta manera, déjame decirte algo, te estás perdiendo la bendición. Y ahí creo que hay otra cosa más grave. Le estás haciendo perder la bendición a otros. Porque gracias a Jesús, gracias a todo lo que hizo Jesús, Jesús nos dio esa esperanza. Yo solamente pienso en mi vida por un momento. Y digo en mi vida porque yo sí sé, y como tú en la tuya, si has tomado decisiones, si Dios ha cambiado tu vida y la sigue cambiando, tú eres la única o el único que sabe de dónde Jesús te ha sacado. Y cuando yo pienso en lo que ha hecho Jesús en mi vida, cuando yo pienso en lo que ha hecho Jesús por mí, no solamente el morir en una cruz del Calvario, sino lo que ha venido haciendo a nivel personal por mí, entonces yo digo, ¡guau! Esto entonces es real. Porque, hermanos, estas palabras son del propio Jesús. No son de otro. No, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, te estoy diciendo que estas palabras vienen del propio Jesús, salidas de su boca. Y Jesús no, ¿cómo digo? No anda perdiendo el tiempo. Jesús está interesado a que la gente le siga. El que quiera venir en pos de mí. El que me quiera seguir. Y yo quiero preguntar, y además quiero que sea retórica, porque después de decir todo esto, a lo mejor la pregunta tenía que hacer al inicio. Pero ahora con todo lo que has escuchado, yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Porque entonces el seguir a Jesús no es de cualquier manera. Es de esta forma, con estos aspectos, negándose a sí mismo, ejerciendo un compromiso, tomando determinación. No seamos de los que aportan
al nivel del cristianismo al día de hoy. ¿Por qué lo digo? Y tristemente lo digo. Porque hoy en día muchos dicen que son cristianos. Muchos dicen que son cristianos. Hay personas que yo veo que dicen y están con el nombre de Dios todo el tiempo en su boca. Pero sus actos no tienen nada que ver con sus palabras. Y hay unas cosas que me resuenan, lo digo mucho, en este tiempo lo estoy diciendo mucho, porque unas palabras de Jesús que dice, hablando él con sus discípulos, porque estaban los religiosos de esa época, y algunas veces lo he mencionado aquí, cuando Jesús dice, sí, está bien lo que ellos dicen, haced lo que ellos están diciendo que se haga, pero no hagáis lo que ellos hacen. Son palabras muy duras. No se lo estaba diciendo a gente ignorante de la palabra. Se lo estaba diciendo a gente que se suponía que eran sacerdotes. Se suponía que eran los maestros de la ley. Los religiosos de esa época que se sabían la Torá de arriba a abajo. Se la sabían. Y como se la sabían, ellos hablaban y decían, esto hay que hacer. Y Jesús dijo, sí, efectivamente, eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tenéis que hacer. Lo que ellos están diciendo es lo que tienen que hacer. Pero una cosa, no hagáis lo que ellos hacen. Porque una cosa son sus palabras y otras cosas son sus hechos. Y eso hace diferente. Por eso hoy en día el cristianismo está muy, como dicen por ahí, descafeinado. Porque la gente dice, tú sigues a Dios. Y puede que hay gente que lo dice, pero puede que hay otra gente que ni siquiera lo diga. Ni te lo va a decir, diciendo, y este o esta es el que va a la iglesia. Este es el que entra ahí, mira. Wow. Este es un sinvergüenza, esta es una sinvergüenza. Por esto y lo otro. Ahora bien, el enemigo se va a encargar de hablar. Pero bienaventurado, dice la palabra, el que hablen de él siendo mentira. Bienaventurado, el que hablen de él siendo mentira. Pero el problema es, entonces, si bienaventurado es el que hablen de él siendo mentira, entonces, ¿qué va a pasar con el que hablen de él siendo verdad? Son cosas muy diferentes. Vamos a ponernos en pie. Mis queridos hermanos y amigos, es necesario que nosotros tomemos decisiones que glorifiquen a Dios. Obedecer es muy complicado, hermanos. Yo lo sé. Yo he sido hijo como todos vosotros aquí. No todos a lo mejor sois padres, pero todos somos hijos. Y cuando mis padres me decían algo, me rechinaba a mí por dentro. Me rechinaba y decía, no. Pero tienes que hacer esto, René. Pero lo tienes que hacer. Y yo, mamá, pero nada, lo tienes que hacer. Ya, pero, y cuando no lo hacía, pues llevaba un correctivo santo, me pegaba con la chancla santa, ¿no? Me imponía manos. Y a mí no me gustaba. Y yo sé que a vosotros tampoco os gustaban cuando os corregían. Pero mis padres me estaban enseñando que era la obediencia. Y a mí no me gustaba. Y al final uno cuando es padre, cuando ya uno es padre, esto es como cuando uno deja la luz encendida en todo tiempo y los padres la van apagando. ¿No os pasa en vuestra casa? Que nosotros
vamos apagando las luces y los niños la dejan encendida. ¿Sabes por qué? Es muy sencillo, porque ellos no es la que lo pagan. Y como uno es el que la paga, entonces estaba apagando. Pero yo recuerdo cuando la dejaba encendida y yo la empecé a pagar cuando me tocó apagarla a mí. Esa es la realidad. Ahora me toca que pagarla a mí. Ya estoy grandecito, me toca que pagarla a mí. Entonces yo voy. Dicen que cuando uno apaga la luz es cuando ya está viejito. No. Que ya está viejo uno cuando empieza a apagar las luces. No, uno la paga cuando uno la tiene que pagar uno. Entonces, cuando yo ya empecé a apagarla, la luz, entendí por qué mis padres me regañaban porque la dejaba encendida. Y ahora que soy padre, entiendo por qué muchas veces me regañaban porque yo hacía cosas que no estaban bien y no estaba obedeciendo. Entonces, hoy lo entiendo con mis hijos. Entonces, cuando lo entiendo con mis hijos, entonces yo me pongo ya en la posición de hijo con mi Padre Celestial. Y digo, ahora entiendo, Señor. Tú quieres que yo obedezca en todo. Y muchas veces no lo hago. Y nos cuesta obedecer. Pero vale la pena obedecer. Vale la pena obedecer por todo. Por nuestra realidad. Por nuestra realidad espiritual. Por nuestra realidad familiar. Por nuestra realidad de los hijos. Cuando uno obedece a Dios, Dios tiene el control de todo, hermanos. Cuando tú obedeces a Dios en estas áreas que Jesús nos está pidiendo, entonces vamos a ver una realidad personal, una realidad espiritual personal diferente y una realidad espiritual familiar diferente. Pero el tema no es que, venga, es que yo estoy obedeciendo en esta parte, pero aquí no, en todo. Cuando tú y yo obedecemos en todo, la realidad va a cambiar. Entonces lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y por lo que vamos a estar recordando hoy, se va a hacer realidad en nuestras vidas. Y vale la pena, hermanos. Yo sé que es un esfuerzo y va a ser un sacrificio. Como dije al principio, es muy complicado negarse a las cosas que uno le gusta. Es muy complicado, llámese lo que se llame, en tu área personal, tú sabes lo que te gusta. Y es muy complicado porque lo que gusta es lo que uno quiere hacer, pero hay veces que lo que estamos haciendo no viene de Dios. Entonces nos toca que negarnos. Nos toca que determinarnos, ejercer un compromiso con Dios y decir, Señor, pues si tú me has rescatado, yo quiero algo diferente. Pero te tienes que determinar. Vuelvo y te digo, no seamos de la media de los que dicen ser cristianos. Yo quiero que si la gente me vea de verdad, y no es para glorificarme Dios, Dios sabe que no es así. Pero yo quiero que cuando la gente me vea, diga, este hombre es diferente. Este hombre se comporta diferente. Que la gente vea que hay algo diferente entre lo que yo soy y lo que los demás son, que no son hijos de Dios. De verdad, yo quiero y anhelo eso y trato de comportarme de esa manera para que la gente vea que yo soy diferente. En Barañay estamos abriendo un punto, estamos trabajando y la solicitud para poder estar ahí se presentó el 1 de diciembre del 2023. Nos dieron para poder ejercer todos los arreglos, nos dieron el permiso en abril del año pasado, hace un año. Pero hubieron unas luchas tremendas con la policía porque queríamos pegar algo para insonorizar y resulta que el pegamento se fue arriba, intoxicó a los vecinos de arriba. Nunca había pasado eso. Luego queríamos hacer ciertas cosas que no se podían hacer. Una cantidad de problemas que nunca se habían presentado. Y los vecinos ahí a saco, insultándonos. O sea, vamos. Y después de un año de todo eso, porque hemos empezado a trabajar de la forma correcta, hace 2 meses y medio para aquí, poder ahí reformar todo el local. Después de casi un año en luchas, hoy en día
hasta me he ido a tomar café con los presidentes de la comunidad. ¿Y sabes qué nos dicen? Es que soy diferentes. Y digo, Señor, gracias. Porque en medio de la opresión, de los insultos, no reaccionamos. Nos mantuvimos firmes. No nos fuimos en contra ni le respondimos de la misma manera. En medio de la agresión, en medio de la situación dura, nosotros veíamos era que Satanás que se quería aprovechar de todo ello y nosotros guardando nuestras posturas. Guardando nuestras posturas. Para que hoy en día esa gente nos está diciendo, el día de la inauguración vamos a estar. Dice, gloria a Dios, Señor. Después de tantos problemas, ahora esa gente quiere estar. Y yo espero que se queden. Pero por lo menos tenemos la satisfacción de que guardamos lo que nosotros decimos. Porque, ¿sabes qué decía mi carne? Cógelo del cuello. Cógelos. Mándale los de la moto. Algunos me entendieron, ¿no? Esa vía pasada afuera en el nombre de Jesús. Uno decía, y la carne decía eso. Yo decía, no, porque yo tengo que tener un compromiso con mi Dios. Y yo tengo que determinarme a ser como Él. Yo me determino a ser como Él. Y no es fácil ser como Él, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero nadie nos va a obligar. Palabras de Jesús, el que quiera. Y esa es la pregunta que hoy voy a recordarte. Si alguno quiere ir en pos de Jesús, que alce la mano ahora mismo. Alza tu mano. Si alguien quiere ir en pos de Jesús, alza tu mano. Entonces, si quieres ir en pos de Jesús, niégate. Toma su cruz y sígale. Así que esa decisión, mientras suene una alabanza, habla con el Señor y dile, Señor, yo quiero ser obediente. Yo quiero, Señor, realmente hacer lo que me pides y ayúdame a determinarme a través de tu Santo Espíritu para hacer lo que tengo que hacer. Mientras suena esta alabanza, habla con Dios y luego participaremos de la mesa del Señor. Obra Jesús. Obra Jesús. Obra Espíritu Santo. Obra mi Dios. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Obra Espíritu Santo. Su cuerpo envuelto en dolor. Obra mi Dios. En el sepulcro reposo, en soledad, él se quedó. Jesús Mesías, ayúdanos a alabarte, Jesús. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero aquel cielo